Planteo de ecuaciones. Son problemáticas de contexto real, donde traduciremos el lenguaje verbal al lenguaje simbólico a través del uso de las variables para valores conocidos y el planteo a las igualdades en el presente. Veamos los siguientes casos. 1. ¿Cuál es el número que aumentado en 72 nos da 128? No conocemos el número. Le asignamos una variable x. Aumentado. Recuerda que significa operación matemática de suma. Agregamos más. 72. Nos da, es una equivalencia, una igualdad a valor de 120. De esta manera hemos transformado el texto a través de la forma simbólica de ecuaciones. ¿Qué sigue luego? Bueno, desarrollar una ecuación. Las técnicas más usadas son las tramposos de términos, donde lo que está sumando en un miembro, a la unirse al término semejante a otro miembro, se cambia de operador. Es decir, está sumando, pasa a restar. Y esa resta me da el valor de x, que es igual a 56. Alternativa A. Preguntamos. Hallar el número que disminuye en 19 da como resultado 313. El número lo conocemos, la seguimos con x. Disminuido significa restar, sustracción. En 19 da como resultado la expresión de igualdad a 303. Traduciendo de esta manera a la expresión en la forma matemática. Que sí, ya planteado, procedemos a resolver la ecuación. Al despejar y buscar términos semejantes, 19 pasa al otro miembro con signo cambiado, es decir, pasaría a sumar con 313, el cual me va a dar el resultado de 332. Alternativa C. Pregunta 3. Calcula un número cuyo triple disminuido en 7 unidades resulta 326. No conocemos el número, le asignamos una variable x. Dicen cuyo triple, o sea, multiplicamos por 3 la expresión del número. Disminuido, sí, de esa manera, disminuido en 7, resta. Resulta, significa una igualdad, a 326. Despejamos. Términos semejantes. El 7, que está restando, pues hay otro miembro a sumar. Y tenemos que en un miembro queda 3x, y en el otro 326 más 7. Próximos términos semejantes. A sumar tenemos ahí igual a 133. Y ahora el 3 que multiplica la x, que pasaría otro miembro a dividir. Algunos proceden a simplificar, que también es válido. Y dividimos 123 entre 3, el cual es igual a 111.
Alternativa B. Pregunta 4. Hay un número cuyo duplo aumentado en su mitad da como resultado 9. Bueno, lo conocemos, sería X. Su duplo sería 2X. Aumentado significa sin más. La mitad. Recuerde que la mitad del número original, el número es X. Su mitad sería X sobre 2 o X menos. Nos da como resultado, significa igualdad al valor de 9. Tenemos la presencia de fracciones. ¿Qué hacemos para que nos quedemos con números enteros? Bueno, despejamos. Cuando hay una única fracción, una única denominador, puedo despejar pasando a multiplicar a todos los términos de ambos miembros. Es decir, ahí el 2 va a multiplicar al 2X, que me daría 4X. Bueno, el X queda solo porque el 2 está despejándose. Y 2 por 90 me daría igual a 180. Pues vamos a sumar. Resultan términos semejantes. 4X más X igual a 5X, equivalente a 180. El 5 que está multiplicando pasa a dividir. La operación inversa al despejar el término. Procedemos a dividir 80 entre 5, el cual me va a dar igual a 36. Alternativa C. Veamos la pregunta 5. El triple de la de José, aumentado en un año, es igual al duplo de su edad, aumentada en 13. ¿Cuál es la edad de José dentro de 13 años? Entonces nos hablan de la edad de José, el cual está como pregunta también. Dado que no conocemos, le vamos a asignar con la variable X. Dice, el triple de la edad de José, el triple sería 3X. Aumentado, recuerda que es la suma en un año. Acá todos son años, entonces solamente consideramos la unidad 1. Es igual al duplo. Duplo sería el doble, o sea, por 2 de la edad de José, aumentada en 3, más 3. Bien. Recuerda aquí que tenemos que reducir elementos semejantes en el proceso de desarrollo de la ecuación. El 3X es semejante con 2X, tiene que unirse. Y lo mismo ocurre con 1 positivo, que pasa a otro miembro con el 13 a juntarse. Recuerda que al transponer en términos se le cambia la operación. O sea, 3X bajaría y vendría 2X con signo cambiar. Igual ocurre en el lado derecho, bajamos 13 y el más 1 pasa con menos 1. Para reducir términos semejantes. Bueno, tenemos acá 3X menos 2X me da valor de X, mientras que 13 menos 1 es igual a 2. Quiere decir que la edad de José es 12 años. Pero sin ninguna pregunta, ¿qué es lo que nos piden? ¿Cuál será la edad de José dentro de 13 años? O sea, a la edad actual, que es 12, le agregamos 13. Eso nos da el valor de 25. Alternativa.
Pregunta 6. Miremos el nivel, ahora hay dos variables. Dice, la suma de dos números es 300 y su diferencia es 42. No conocemos los números y son dos. Pues tiene que haber dos variables, una variable X, que acostumbramos a hacerlo, y otra variable Y, que puede ser consecutiva. Bueno, se trata de dos números que hablan de la suma y su diferencia. Puedo establecer a uno como mayor, otro como menor. La suma de dos números, o sea, la suma de X con Y, me da 300. Y su diferencia, o sea, X menos Y, igual a 42. Resolver un sistema de ecuaciones con dos variables. Bueno, hay varios métodos. En esta oportunidad vamos a usar el método de eliminación porque se presta. Recuerda que hay que reducir términos semejantes. En este miembro hay que reducir lo que son variables y en otro miembro hay que reducir porque son números gráficos. En ese proceso de desarrollo tenemos X más X me va a dar 2X. Y Y con menos Y se va a eliminar. ¿Por qué se elimina? Porque son signos opuestos, se va a restar, me sale 0. Mientras que a la derecha tenemos 300 más 42 me da 342. Bueno, y das cuenta que me queda solo una variable y procedo con la ecuación. Despejando la variable X, dado que el 2 está multiplicando, pasa a dividir y tenemos que efectuar 342 entre 2, el cual me da el valor de 161, el valor de X, que es el número mayor que el cual es la pregunta. Por lo tanto, marcamos alternativa B. Pasamos al número C. Entre Juan y Jorge tienen 2.500. Si Jorge tiene 700 menos que Juan, ¿qué cantidad tiene Jorge? Acá nos habla de la cantidad de efectivo que tiene Juan, que no lo sé, le voy a asignar con la variable X, y para Jorge con la variable Y. Me dicen entre Juan y Jorge, o sea, la suma, la acumulación de lo que tiene Juan más Jorge, la suma, la unión de ambos, me da 2.500. Esto quiere decir que X más Y es igual a 2.500. El otro dato es, si Jorge tiene 700 menos que Juan, o sea, la diferencia de ambos es 700. Jorge tiene menos que Juan, o sea, Juan tiene más. Esa diferencia de X menos Y me da 700. Nuevamente tenemos un sistema de ecuaciones, el cual usaremos una técnica de reducción de términos semejantes, miembro a miembro. En esa oportunidad se presta la técnica de la eliminación. Digo eliminación porque al efectuar el cálculo de Y positivo con Y negativo, se va a eliminar. Desaparece porque sería 0, ¿no? Mientras que X más X en mi primer miembro me va a dar el valor de 2X. Y 2.500 más 700 me da 3.200. Me queda una sola variable. Ese valor de 2X hay que despejarla. 2 que multiplica pasa a dividir. Tendríamos 3.200 entre 2, el cual sale para el valor de X de 1.600. ¿Pero qué significa X para el problema? La cantidad de efectivo que tiene Juan. Y la pregunta aquí es la cantidad que tiene Jorge. Entonces, cuando yo encuentro una variable y doy a la otra variable, yo procedo a reemplazarlo. Bueno, en las ecuaciones.
pude aprovechar la primera ecuación que decía que la suma de x con y es 2500, donde uno de ellos, que es x, vale 1600 y lo reemplazamos, y descubrimos el valor de y, el cual, despejando, tenemos que restar, y encontramos que el valor de y es igual a la resta de 1500 con 1600, es decir, 900, el cual representa a la cantidad que tiene Jorge, que la pregunta, por lo tanto, marcamos la alternativa. Bueno, y estamos llegando a nuestra última pregunta, número 8 de este video de planteo de ecuaciones. Calcula un número cuya tercera parte, aumentada en 2, excede en 1 a la suma de la quinta parte y a la sexta parte. Bueno, el número no lo conocemos y lo asignamos con X, pero el dato que me dan es la tercera parte, o sea, X tercios sobre 3. Aumentada significa operación suma más 2. Esta cantidad va a acceder a otra, o sea, esta es mayor que otra en 1. ¿A quién va a acceder? A la suma de la quinta parte, se refiere del número original, o sea, hablamos de x quintos, y a la suma de la quinta parte con la suma de la sexta parte, o sea, x sextos. Entonces, aquí me está expresando que la primera cantidad excede a la segunda cantidad en 1. O sea, la diferencia de ambos significa que es 1. O también, si a la menor, que está en lo derecho, le agregamos 1, se equivale a la primera. También se puede plantear así. Bien. Ya planteada, nos damos cuenta que estamos con fracciones. Tenemos 3 como denominador, tenemos 5, tenemos 6. Si deseo llevarlo a números enteros, debo buscar un número que contenga al 3, al 5 y al 6. Bueno, hay varios números, ¿no? Que van a ser múltiplos. Pero el menor de ellos lo tenemos desarrollando, bueno, lo que da parte, el mínimo como múltiplo de 3, 5 y 6. Muy bien, el cual me da el valor de 30, ese mínimo común múltiplo. Entonces 30 lo que va a hacer es dividir al 3 y luego multiplicar el numerador. 30 entre 3 me da valor de 10, por x sería 16. De forma análoga es con el número 2. Con el dividir, directamente multiplicamos 30 por 2, que me da 60. Lo mismo haríamos con otra expresión, porque es con todos. O sea, 30 entre 5 me da 6, multiplicada por x me va a dar 6x. Lo mismo lo haríamos con el 6. 6 entre 6 me da 5, por x me da 5x. Y 30 con 1 multiplicamos directamente, aunque tenga un numerador. De esta manera, todo se reducido a términos con coeficientes enteros. ¿Dónde reducimos términos semejantes? Tenemos por aquí 10x, y en otro momento tenemos 6x más 5x. Bueno, vamos sumando. 6x más 5x nos da 11x. Luego el 10x pasaría a restar. Y 60 con 30, reduciendo, pasamos a un solo miembro. Pasa a 30 a restar. Y tendríamos ahora que efectuar los cálculos. Bueno, 11x menos 10x me da x. Y 60 menos 30 me da el valor de 30 que representa al número original. Me preguntan, ¿cuál es el número? Diríamos que eso es 30. Alternativa C. Es el aporte de un casino, Carlos Villar, en matemáticas, transmitiendo desde Chimbote.
Suscríbete a mi canal para seguir más producción matemática en esa titulación de nivel de primaria con secundaria.